Buenos días. Hoy vamos a hablar de un hombre noble. Hay muchos hombres que han sido llamados así, el mundo los ha llamado así. En el capítulo 19 de Lucas, el Señor se acercaba a Jerusalén y allí en el capítulo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Creían que llegaban a Jerusalén y ahí el Señor daba 2 o 3 instrucciones y se manifestaba el reino de Dios, todo cambiaría. Estaban expectantes de eso. Y el Señor les va a decir una parábola. Nosotros hoy vamos solamente a tratar el primer versículo. Él les dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un hombre noble. ¿Cuántos a lo largo de la historia han sido llamados así por sus proezas? Muchos han sido llamados así por sus hazañas, por cosas que hayan hecho. William Thomson, un investigador hace muchos siglos, por sus grandes y importantes trabajos en termodinámica, recibió el título de Lord Kelvin. La reina lo decretó una persona honorable por su hazaña, por su proeza. Carlomagno, en el 800 de nuestra era, recibió el título de emperador de Occidente. El mismo Papa lo coronó por sus proezas militares, por todo lo que había hecho, por todo lo que había logrado. Y así podríamos hablar de mucha gente que ha sido llamada así, o ha tenido o ha adquirido nobleza delante de los hombres. Pero el texto nos habla de un hombre noble, pero uno ante el cual empalidecen todos los demás, que hizo cosas que ningún otro podrá repetir, que hizo que el mar y el viento le obedecieran, que los demonios huyeran ante su reprensión, que los muertos resucitaran hacia su mandato. El hombre noble que está hablando el texto es Jesús, aquel que hizo milagros y prodigios que ningún otro podrá repetir. Aquel hombre noble que aún en el día de hoy hace milagros, porque así como en Caná de Galilea transformó el agua en vino, hoy transforma a veces el vino en zapatillas, en libros, en bienestar para una familia, porque transforma vidas, porque ha hecho que durante 2000 años su palabra permanezca inalterable y hoy llegue a nuestros días. Ha hecho la hazaña y la proeza de que hoy nosotros podamos estar reunidos aquí. Un hombre noble, en primer lugar, por sus proezas o por sus hazañas. Un hombre noble que hizo cosas que ningún otro y todos los demás hombres empalidecen frente a las cosas que este hombre pudo hacer. Él murió, Él resucitó, Él ascendió. De eso hemos estado hablando y cantando en esta mañana. Él ha logrado que millones a lo largo del mundo hoy estén congregados en un día como hoy, adorándole, honrándole, cantando su nombre. Ha logrado que millones tengan esperanza, que estén esperando y estén queriendo imitarlo, estén queriendo seguir sus consejos. Muchos han sido llamados así por los hombres. Pero este hombre noble del que habla la palabra y el texto que hemos leído tiene una gran diferencia con todos los demás. Ustedes saben que Alejandro Magno murió a los 33 años de edad. Se dice que un día lloró en una colina al mirar toda la tierra y todo, desde allí contemplar prácticamente sus dominios y pensó que ya no había más nada para hacer, y dice que lloró por eso. Lloró por no tener más nada que conquistar.
con un ejército de 30.000 hombres de a pie y 5.000 jinetes, pudo conquistar en 10 años el mundo conocido. Una hazaña, una proeza que realmente ennoblecen a un hombre que pudo hacer eso. Más allá de sus objetivos, de las cosas que haya querido hacer o de lo que haya habido en su mente o su ansia de poder. Yo cuando pienso en eso realmente me admira. Que a veces que estoy en contacto con lo que es la logística, de trabajar con personas, de hacer obras, movilizar un ejército de 30.000 personas, que todos los días comen, todos los días tienen que irse a dormir, tienen que tener un lugar y que están atentos por si tiene que venir un ejército o alguien a atacarlos. Y él tenía 23 años cuando empezó esta campaña. Su padre murió joven y bueno, él tuvo que asumir. Empezó con unas grandes revueltas, tuvo que primero poner orden y luego empezó esta campaña que llegó, luego de 10 años, a los 33, a conquistar todo el mundo. Lo cierto es que a los 33 años murió de paludismo. Qué vanidad, ¿no? La existencia humana. Este hombre que pudo lograr prácticamente tener el mundo bajo sus pies. Él vivió 300 años antes de Cristo y un poeta quiso plasmar en una poesía precisamente la diferencia entre los hombres a los que el mundo ha llamado nobles por sus hazañas, por sus proezas, y este hombre noble del que estamos hablando en esta mañana. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. El uno vivió y murió para sí, el otro murió por ti y por mí. El griego murió en un trono, el judío en una cruz. La vida del uno pareció victoria, mas una pérdida la de Jesús. El uno ejércitos grandes dirigió, el otro, sin embargo, solo caminó. El uno la sangre del mundo derramó, pero el otro su propia sangre dio. El uno el mundo en su vida ganó y al morir todo lo perdió. El otro, en cambio, su vida entregó y así la fe de la humanidad ganó. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. El uno murió en Babilonia, el otro en el Calvario. El uno lo ganó todo para sí, el otro a sí mismo se dio. El uno conquistó los tronos, el otro conquistó las tumbas. El uno se hizo Dios, pero el Dios se humilló. El uno vivió para matar, el otro para bendecir. Cuando el griego murió, su trono de espada sucumbió, mas al morir Jesús, él vive siempre como el Señor de luz. Es que Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. El griego hizo esclavos, el judío libertó. El uno un trono de sangre levantó, el otro sobre el amor su reino edificó. El uno nació en la tierra, el otro vino del cielo. El uno ganó de este mundo, pero perdió la gloria. El uno ganó este mundo y perdió la gloria, el otro lo dejó todo, pero ahora todo es de él. El griego murió para siempre, el judío para siempre vive. El que gana todo lo pierde, mas el que da todo lo gana. Jesús es este hombre noble por sus hazañas, por sus proezas que nos habla el texto. Ahora, también podemos llamar hombres nobles a algunas personas por sus títulos. Cuando nace una hija de un rey o un hijo de un rey, es la princesa o el príncipe. Ya nacen así, por sus títulos, son nobles delante de los hombres. Cientos de años antes que naciera Jesús, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
admirable, consejero, Dios fuerte. Jesús es un hombre noble por sus títulos. Es el príncipe que venía a este mundo. Es un Dios fuerte, es digno de admiración, es un Padre eterno, un príncipe de paz. Pero por sobre todo, Jesús es un hombre noble por su carácter. Un hombre como nosotros. Ese fue el plan de Dios, que Él se hiciera un hombre y un hombre noble. Dice Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo agrega, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que alguien muera por el bueno, que alguien muera por el justo. Es un acto de nobleza, ¿no? Por eso decimos el acto de nobleza del sargento Cabral al salvar a una persona que era un libertador como San Martín. Y decimos, qué acto noble. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo Cristo murió por nosotros. Puso la vida por sus enemigos. Es que este es un hombre noble por su carácter. Cuando vinieron para entregarlo con un beso, él pudo decir, amigo, ¿a qué vienes? En la cruz pudo estar allí contemplando la imagen de la gente que lo insultaba, de los soldados que lo estaban ajusticiando, y él pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hombre noble, por sus hazañas, por sus proezas, por sus títulos y por su carácter. Ahora, la Biblia nos habla, Pablo nos dice mucho, que la meta y la vida del cristiano es ser semejante a Él. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento, ser semejante a Él. Prosigo la perfección, a tener ese carácter, a vivir como Él, a ser como Él. Esa es la meta del cristiano, no hay otra. Prosigo, dice, prosigo, dejo lo que está atrás y prosigo a ver si puedo obtener esa meta, ser como Él. En definitiva, debemos ser hombres nobles, hombres y mujeres nobles. Ustedes saben que todos nosotros somos nobles, aquellos que hemos creído en Cristo por nuestros títulos. Dice Pedro, vosotros sois linaje escogido. Son personas que han sido escogidas, un linaje. Hay una sangre de por medio, y es la sangre de Cristo la que los hace un linaje escogido. Son real sacerdocio. Son como sacerdotes, son como intercesores entre los hombres y Dios, y ese único mediador, ese sumo sacerdote que es Cristo. Son una nación santa. O sea, por título ya lo somos. Hombres y mujeres nobles. A veces somos como los hijos de los reyes cuando acaban de nacer. Son bebés. Lloran. Quieren leche, quieren comida y lloran. Porque no son conscientes de que son hijos de un rey. No son conscientes de todo lo que tienen. Nosotros somos nobles por eso, por nuestros títulos, pero también debemos ser nobles por nuestro carácter. Todo lo que leímos,
todo lo que estuvimos considerando en la palabra de la nobleza de Jesús por su carácter es aplicable a nosotros. El mundo debería llamarnos hombres nobles por nuestro carácter. Debíamos ser como Él. Lo que leímos de Él debería estar aplicado a nosotros. Pero también el mundo nos debería llamar hombres nobles por nuestras hazañas, por nuestras proezas. Alguien dirá, yo no voy a conquistar el mundo, yo no voy a hacer una gran proeza científica, pero no, son hazañas, son proezas que se hacen todos los días. Algún joven podrá completar la proeza de tener un título secundario o universitario, ser el orgullo de sus padres. Otro podrá querer ser el mejor obrero, el mejor empleador, el mejor funcionario público. Esa es su hazaña, esa es su proeza. Otro podrá servir aquí en el templo y decir, yo quiero que este templo reluzca, esté limpio, esté todo ordenado, y ese va a ser mi proeza. ¿Cuántas personas que por hechos así tan simples pueden ser recordados? El mejor vecino, el más servicial, el que puede hacer cosas simples en favor de los demás. Y la gente pueda decir, este es un hombre noble, una mujer noble, un hombre noble. La primera parte del texto, ese hombre noble se fue a un país lejano. Se fue a un país lejano. Este hombre noble fue crucificado, murió, resucitó, ascendió a los cielos, se fue a un país lejano. Hoy la Biblia nos dice que está sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Ahora, ¿por qué se fue a ese país lejano? En primer lugar, la palabra nos dice que se fue a preparar lugar para cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Él, que hemos confiado en Él. Por eso dice Juan, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está allí preparando una morada. No sé qué será la morada, pero sí que Él está pensando en cada detalle. ¿Cuál es la morada? Cuando dice esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ustedes saben que el arquitecto construye en base a las necesidades y a las solicitudes de aquellos a quien le va a construir. Y se sienta con ellos y le pregunta cómo viven, cómo quiere. El buen arquitecto es aquel que hace sentir bien a las personas a las cuales le está construyendo su casa. Cuando dice y habla Hebreos de que esa ciudad tiene un arquitecto, y cuando dice Juan, me voy a preparar moradas, yo creo que está pensando en cada uno de nosotros, en nuestras necesidades y cómo nosotros vayamos a disfrutar de ese lugar que está adecuando. Ahora, en segundo lugar, Él es nuestro sumo sacerdote y representante delante de Dios allí. Ustedes saben que el sumo sacerdote, se presentaba una vez al año delante de Dios, en la presencia de Dios, en el tabernáculo, en el templo, llevando la ofrenda y diciendo, yo soy representante de un pueblo, yo conozco el padecimiento de esta gente. Por eso Moisés no fue sacerdote, no fue sumo sacerdote, fue Aarón. Porque Moisés no sabía lo que era hacer ladrillo junto con el pueblo. No podría identificarse plenamente con el pueblo. Fue su líder, fue el que lo llevó a la libertad, pero Aarón fue el que supo lo que era el padecimiento del pueblo. Es que él se fue a ese país lejano para ser delante de Dios nuestro representante y nuestro sumo sacerdote. Por eso Hebreos nos dice, por lo cual
Debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo. Conoció el hambre, la sed, el dolor y hasta la muerte. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él allí, en ese país lejano, está siendo nuestro representante, nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Y Él presentó allí su sangre para la remisión de nuestros pecados. Y Él como hombre, como ese hombre noble que fue, se presentó ante Dios con su sacrificio, el sacrificio perfecto hecho a nuestro favor. Pero también Él allí en ese país lejano dice la palabra que es nuestro abogado. Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí los traductores usaron la palabra abogado, porque en realidad está refiriéndose a alguien que está a favor nuestro. Alguien que nos conoce y que nos está ayudando y que está a favor nuestro. Se puso la palabra abogado, pero es alguien que está a favor tuyo, alguien que está a favor mío, que intercede, que pide por nosotros. Ahora, los cristianos tenemos alguien que está a favor nuestro y que intercede por nosotros dentro de nosotros mismos, el Espíritu Santo. Y en ese país lejano tenemos a este hombre noble intercediendo por cada uno de nosotros, por vos, por mí, como alguien que no solo defiende, sino alguien que está a favor. Pero también Él se fue a este país lejano para dar dones espirituales a la iglesia. Subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí es la figura de aquel rey o ejército triunfante, ese general que venía con todos los cautivos, luego de su gran victoria, y luego repartía todo eso al pueblo, a los hombres, y se repartían los despojos, y dice, da Dios dones a los hombres. Y ahí nos está hablando de que Él está allí también, no solo intercediendo por nosotros como un sumo sacerdote, no solo haciendo cosas a nuestro favor como un abogado, como alguien que está a favor nuestro, sino alguien que está mirando también la iglesia, está pensando por las necesidades de la iglesia, está dando dones, pero dones espirituales. Cada uno de nosotros tenemos capacidades humanas, pero que este hombre noble que está en ese país lejano está pensando en transformarlos en dones espirituales para que sirvan para la edificación de su pueblo. Un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino. Habíamos leído en el primer versículo que la gente quería llegar y decir, ahora Él hace algo y el reino de Dios se establece en la tierra. Él quiso decirles en esta parábola también, no es así. Por eso dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Él ahora está esperando allí, a la diestra de Dios, cuando aquel reino vendrá en la tierra y lo divino será hecho en la tierra, así como en el cielo. Cuando vamos al Apocalipsis, se nos dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él volverá ya no como para ser humillado, sino con el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está allí en ese país lejano para recibir un reino. Dios está esperando los tiempos, que se cumplan los tiempos,
para que aquel reino venga a establecerse ya en la tierra por 1000 años, pero para siempre, jamás y para la eternidad. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esto nos lleva a la última frase del texto: y volver. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él volverá para instalar su reino. Va a volver. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, le dijo a sus discípulos. Cuando se estaban yendo él al cielo, ascendiendo al cielo, también se quedaron mirando. Dice, ¿por qué se quedan mirando? Este Jesús que es tomado de vosotros al cielo, así va a volver. Él volverá. En primer lugar, tenemos que pensar en el tiempo de su venida. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, en que el hombre noble ha de volver. Nadie podrá excusarse, porque Él es un hombre, Él conoce, Él ha conocido nuestras limitaciones, Él sabe lo que es ser hombre, y Él vendrá, ese hombre noble va a volver. Nadie sabe ni el día ni la hora. Qué tremendo es si esta esperanza, en definitiva, pero al mismo tiempo esta expectación, sea algo presente en nosotros, en cada mañana. Y si fuera hoy, nadie sabe el día de la hora, puede ser en cualquier momento. Aquel hombre noble que está intercediendo con nosotros ha de volver, ha de volver. Ahora, ¿cuáles son las etapas de su venida? Sin duda estamos haciendo un repaso de lo que se ha visto durante el año, ¿no? Los jueves, sobre lo que ha sido la venida del Señor y los sucesos futuros, ¿no? Los acontecimientos futuros. Las etapas de su venida. En primer lugar, vendrá aquello que no estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Que tal vez puede ser un día como hoy. El pensar que aquel hombre noble que se fue al país lejano un día de volver, y a volver a instaurar su reino, y a volver con poder, y a venir a arrebatar, dice, a su iglesia. Eso es lo primero que se nos menciona. Luego, ¿qué ocurrirá cuando seamos arrebatados? Será el tribunal de Cristo. Allí cada uno hemos de recibir de acuerdo a nuestras obras como cristianos. Ahí tal vez se va a valorar, se va a ponderar nuestra nobleza. Si fuimos nobles solamente por nuestros títulos o fuimos nobles por nuestro carácter, por todo lo que hicimos, por nuestras hazañas, por nuestras proezas, por más simple que fueran. Luego habrá una gran fiesta que la Biblia lo llama las bodas del Cordero. Es una unión ya plena con su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y allí, con esa iglesia ya purificada, luego de ese tribunal, estaremos junto con Él. Mientras tanto, aquí se oirá de guerra, como dice Mateo, y rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso ocurrirá aquí en la tierra, mientras en el cielo se generará esa unión ya del cuerpo de la iglesia con Cristo. Luego vendrá el reino milenial, ese reino que se instaurará en la tierra, donde ese hombre noble ya ahora vendrá como rey, y luego de ello ya será, y nos queda hablar también de lo que será el resultado de su venida. Habrá una venida en gloria con los suyos, los resultados de su venida. Aquí tenemos que distinguir también dos escenarios: las de aquellos que le han rechazado, las de aquellos que no valoraron la nobleza de
de su carácter, de sus títulos, de sus hazañas, sino que por el contrario lo menospreciaron, lo insultaron y hasta lo mataron y lo rechazaron. De aquellos que hemos creído en Él, que confiamos en Él, que le adoramos. Y los textos, sobre todo en el Apocalipsis, son tremendos, que nos relatan y nos muestran estos dos escenarios. Para los primeros, para aquellos que rechazan este sacrificio y este hombre noble, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Un hombre noble, pero un hombre justo. Y ahora un rey que viene a poner e instaurar esa justicia. Para aquellos que le rechazaron, para aquellos que le negaron y para aquellos que no han atendido a sus palabras. Pero para los creyentes tenemos la esperanza, tenemos la expectación que tendría que cubrir cada día de nuestra vida y cada momento y cada acto y cada decisión. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero el Apocalipsis quiere relatarlo en una forma y realmente las imágenes que usa y las ilustraciones son hermosas y nos dice en ese libro, en el Apocalipsis: ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, que murió, pero que resucitó y que ascendió, está allí intercediendo por nosotros para volver. Que esto sea una expectación, que esto sea algo que nos movilice, que esto sea el estrés bueno, que este texto produzca esto en nosotros, esa ansiedad que nos prepara para algo que va a venir. Saber que ese hombre noble, que nuestro Señor, se fue a ese país lejano, que está en este momento haciendo cosas por nosotros, pero que ha de volver. Y que esto nos movilice y nos prepare para afrontar cada día.